Ser Podcast. Desde París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Oye, creo que has estado esta semana, hace unos meses estuvimos en el programa, ¿te acuerdas? A un expreso de Guantánamo, que también protagonizaba un cómic, y has estado en una de sus charlas, creo, ¿no? En Lyon. Sí. De hecho, me dio la idea, la conversación que mantuvimos con él, con Murat Benchelali, que es eso, uno de los protagonistas del cómic titulado El día que conocí a Bin Laden, que acaba ahora de salir es un cómic francés basado en hechos reales, basado en la historia de Murat y de su compañero Nizar Sassi. El día que conocí a Bin Laden, acaba de salir en español, y son dos franceses que por circunstancias de la vida bastante complicadas acabaron en Afganistán en el momento en el que hubo los atentados de las Torres Gemelas y los talibanes, etcétera, y ellos acabaron capturados por Estados Unidos y en Guantánamo, ¿no? Salieron al cabo de 2 años, y cuentan toda su peripecia en este cómic, y hace unos días estuve con... Ahora Murat, uno de estos dos presos, expresos de Guantánamo, da charlas en escuelas, en prisiones, contra la radicalización, contra el yihadismo, explicando a través de su experiencia cuidado a los jóvenes, ¿no? Que no coman coco de alguna manera. Pero recuerdo que Murat nos contaba que estaba todavía a la espera de un último juicio, ¿no? Sí. Ambos fueron... Es una historia muy larga, pero salieron de Guantánamo al cabo de 2 años y medio, volvieron a Francia, estuvieron en prisión, fueron juzgados por asociación con banda terrorista y han cumplido las penas que habrían tenido que cumplir, pero ya han hecho varios recursos y están pendientes ambos de un recurso en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es la última instancia. Sí. Me acuerdo cuando conversamos con él que preguntamos cuándo iba a salir el cómic en español. Mira, ahora ya lo sabes tú cuándo sale, acaba de salir, ¿no? Sí, acaba de salir, que me parece que esta semana, y eso, pues a partir de la conversación esta, sigue un poco hablando con él. Estuvimos con Samuel Aranda, ¿no? Que el otro día estuvimos con él en el programa también, siguiéndolo en una escuela, y luego entrevistando también en el barrio de la Banlieue, del extrarradio de Lyon, a Nizar, el otro exprisionero de Guantánamo, que estuvo con él ahí, que también protagoniza este cómic. ¿Y esto saldrá en el País Semanal, seguramente? No, esto sale hoy. Sale. Sí. Pues luego te leo, entonces. Sí, por muy cierto, bien. El viernes por la noche se entregaron en Segovia los premios Cirilo Rodríguez, que son los más prestigiosos para corresponsales o enviados especiales españoles en el extranjero, y lo ganó el cámara de televisión española Miguel Ángel de la Fuente, que tiene un largo recorrido en conflictos por todo el mundo, y también el premio honorífico para alguien a quien tenemos mucho cariño, que es Aurelio Martín, periodista segoviano. Como se suele decir, él trabaja en una trinchera diferente, que es la trinchera de la información local, y desde luego se merece ese premio de honor porque es el alma de los Cirilo Rodríguez durante mucho tiempo, y a Aurelio le mandamos un abrazo muy fuerte y la mejor de las suertes en el futuro. Ce soir j'aurais envie de raconter ma vie et je ne sais pas trop à qui. Prenez la rue d'une ville grise, une maison bancale, une mairie avec une église. El 7 de mayo los ministros de Asuntos Exteriores de los países que integran la Liga Árabe votaron a favor de la vuelta de Siria como miembro de pleno derecho de la organización, aunque no de forma unánime. Siria llevaba desde 2011 fuera de la Liga por la represión perpetrada por su líder, por Bashar al-Assad, contra las revueltas populares que luego acabaron en una guerra cuyos estragos siguen estando muy vivos hoy en día. Aunque Siria ha sido readmitida bajo la condición de solucionar la crisis que vive el país y frenar el narcotráfico, la jugada da la sensación más de que hay, no sé, una especie de tendencia a normalizar el régimen de Assad.
Sí, Javier. El otro día tuve la oportunidad también de hablar aquí en París con Omar al-Shogre, que es un joven opositor sirio que ahora vive entre Estados Unidos y Suecia y que pasó años en las prisiones de Bashar al-Assad, sufrió torturas, y su mensaje era muy claro. Decía, por favor, que el mundo no olvide los crímenes de este régimen y que no se olvide tampoco que la guerra no ha terminado. El regreso de Assad a la Liga Árabe, a la cumbre que se ha celebrado en Arabia Saudí, podría ser el primer paso de la normalización de un líder que durante años fue un auténtico apestado para Occidente y para buena parte de la comunidad internacional. Y además también le han invitado en noviembre a Siria a la conferencia del clima, ¿no? El riesgo es que la guerra se olvide, que se olviden los crímenes de un régimen, de un dictador que cuenta con el apoyo de Rusia y de Irán, ¿no? Y que se acabe sumiendo un poco por una especie de realismo malentendido de que es lo que hay y que hay que aceptarlo, ¿no? A cambio de no se sabe muy bien qué, pero en el fondo es una victoria para Bashar al-Assad todo esto. Es verdad que no se sabe qué. Vamos a intentar saberlo para entender cómo están cambiando las posturas hacia Siria. Está con nosotros Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Hay algún trueque? ¿A cambio de qué? Como decía Marc. Bueno, ahora mismo la principal preocupación de los países árabes y sobre todo de los países árabes del entorno es la cuestión de los refugiados. En la zona hay cerca de 5 o 6 millones, sobre todo en Turquía, Líbano, Jordania, y todos estos países quieren que haya un retorno ordenado y seguro, ¿no? Se les ofrece esa posibilidad a los refugiados porque se ha convertido también en un quebradero de cabeza, ¿no? La presencia ya durante más de 10 años de tantas personas, y es utilizada incluso, ¿no?, en política interna, como hemos visto en las elecciones presidenciales turcas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente el trueque es ese, ¿no? Es decir, normalización de relaciones, retorno a la Liga Árabe, pero a cambio de que poco a poco se den pasos para que el régimen acepte el retorno masivo de millones de refugiados de los países del entorno. Hola, Ignacio, soy Marc desde París. Y tengo entendido que hay otro elemento también en esta, no sé si se puede llamar negociación, pero que es la droga, ¿no? Esta droga llamada Captagon, que está ahí, Assad, inundando a los países vecinos de este producto. Sí, este es otro elemento también clave, ¿no? Es decir, se ha convertido el régimen sirio, además de un régimen que ha cometido y perpetrado crímenes de guerra y de lesa humanidad durante estos 13 años, todo para conservar el poder. Hay más de 500.000 muertos, probablemente la cifra sea muchísimo más elevada, pero el otro elemento que preocupa, ¿no?, a la comunidad árabe es que el régimen se haya convertido en un narcoestado que está inundando, ¿no?, los países del entorno, incluso también Arabia Saudí, con millones de anfetaminas, Captagon, que es un medio que utilizan, ¿no?, tanto las milicias armadas como el propio régimen para financiarse en un periodo muy concreto y muy delicado, con una crisis económica rampante provocada por esas sanciones internacionales que fueron redobladas por la administración Trump, ¿no? Entonces también esto es algo que preocupa enormemente a los países del entorno, ¿no?, la cuestión del narcotráfico y que se convierta, ¿no?, el régimen sirio en un narcoestado. De hecho, esta misma semana creo que han interceptado varios alijos en barcos con un montón de pastillas de este producto Captagon. Hablas de las sanciones internacionales. Es verdad que Trump las dobló prácticamente. ¿Sirven para algo? ¿Siguen siendo útiles? Bueno, siguen siendo útiles en tanto en cuanto manda un mensaje de que no va a haber impunidad, ¿no? Es decir, que los responsables de esos crímenes de guerra y lesa humanidad no se van a poder pasear por todo el mundo, que además sus bienes están congelados y que no se va a permitir, ¿no?, que haya una impunidad, ¿no? Lo que pasa es que este mensaje, que era muy tajante por parte de los países occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, empieza a ser cuestionado por los países de la Liga Árabe, que dan por vencedor a Bashar al-Assad y que están dispuestos a poco normalizar su presencia. Entonces, bueno, también es importante destacar, ¿no?, que causan un daño importante, ¿no?, entre la población, que está, digo, en una situación límite, con casi el 80% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con la peor crisis que ha padecido el país en el último siglo. ¿Crees que la reintegración de la Siria de Assad en la Liga Árabe y esta
rehabilitación, por lo menos en su área geográfica, puede acabar abriendo las puertas a que esto ocurra a escala más amplia con Occidente? ¿Detectas que en las capitales occidentales puede haber impaciencia o la idea de conformarse con el Assad y asumir que él está ahí y que habrá que hacer negocios y tratar con él en el futuro? Bueno, es que también la iniciativa árabe, es importante tenerlo en cuenta, parte de una lógica del paso a paso, ¿no? Es decir, lo que se le está ofreciendo es normalizar las relaciones a cambio de que poco a poco el régimen sirio vaya aplicando la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que hablaba de diálogo con la oposición, modificación de la Constitución, celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Y entonces esta lógica del paso a paso lo que ofrece es: vamos a levantar poco a poco las sanciones, vamos a reintegrar a Siria en la Liga Árabe, a cambio precisamente de que poco a poco tú te vayas comprometiendo a dialogar con la oposición, lo cual es algo bastante improbable, porque si no lo hizo cuando el régimen atravesaba sus horas más bajas, difícilmente lo va a hacer ahora, ¿no? Cuando se siente vencedor, cuando cuenta con el apoyo de Rusia, cuando cuenta también con el apoyo de Irán y cuando prácticamente ha restablecido el control sobre el 90% del territorio, ¿no? Pero bueno, ese es el pretexto que está utilizando muchos países de la Liga Árabe, de que esto puede contribuir a moderar, ¿no?, al régimen, que puede dejar de ser un narcoestado, que puede permitir el retorno seguro de los refugiados, y a cambio poco a poco se irían levantando esas sanciones, tanto regionales como internacionales, que pesan sobre él. Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Mil gracias por la explicación, Ignacio. Un abrazo. Un placer, Javier, y también un saludo a Marc. Hasta luego. Gracias. Acordes yo creo que nos ponen un poco en situación de lo que vamos a hablar ahora, Marc. Sí, en realidad hacer un puente entre las dos cosas, porque es un grupo de los Altos del Golán que se llama Tut Art y el título es Syrian Blues, conecta Siria con el blues, Oriente Medio con Estados Unidos. Vamos a hablar de algo muy particular. Cada día se estima que 100.000 personas, 100.000 de forma documentada, cruzan el paso fronterizo de San Isidro que une a San Diego con Tijuana. Para quienes son de la frontera ha sido habitual moverse entre lado y lado para conseguir productos o servicios que no hay o que son más baratos en uno de los dos países. Pero desde mediados del siglo XX, una cosa que se volvió normal para los ciudadanos de Estados Unidos era ir ellos a México a conseguir servicios de salud más baratos. Luego hablamos, si quieres, Marc, de lo que cuesta la sanidad en Estados Unidos y de lo que puede llegar a costar una operación menor, por ejemplo. Yo no sé si alguien de quienes nos escucha ha estado en Tijuana, no sé si tú has estado en Tijuana. Yo he estado en Tijuana. Es impresionante la cantidad de clínicas dentales, farmacias que hay por toda la ciudad, y la de americanos comprando servicios que en su país no se pueden permitir. Sí, no he estado en Tijuana, pero he estado en El Paso, Ciudad Juárez, que también es como una ciudad dividida por la frontera, y en Ciudad Juárez me llama mucho la atención la cantidad de dentistas, ¿no?, que había y de estadounidenses que cruzaban un día o medio día la frontera para ir al dentista, que es más barato, ¿no? Y bueno, en marzo, esto es habitual, estos pasos de frontera, como dices, desde hace décadas, ¿no? En marzo, 4 estadounidenses pasaron la frontera en Matamoros, de Brownsville, Texas, a Matamoros, Tamaulipas, en México, y fueron secuestrados a punta de pistola tras cruzar la frontera. 2 murieron y 2 sobrevivieron. 1 quedó herido. Y esto reavivó el debate sobre el turismo médico, porque estas personas iban a hacer turismo médico a México, ¿no? Concretamente, uno de ellos a realizarse una operación estética. La explosión del turismo médico viene por 2 motivos, ¿no? Una es evidentemente la proximidad geográfica, pero no solo, pero sobre todo, como decías, los precios más asequibles en México que en Estados Unidos, donde la sanidad es mayoritariamente privada y cara, y todo esto ha llevado a este boom y a la aparición de toda esta industria. Incluso hay hospitales especializados en estadounidenses, hoteles para ellos, y riesgos evidentes, ¿no? Y esta misma semana las autoridades de Estados Unidos han aconsejado a los residentes en Estados Unidos que suspendan las operaciones previstas precisamente en la ciudad mexicana de Matamoros, después de que hubiese varios casos de meningitis de personas que se habían ido a operar ahí. Por lo
tanto, bueno, esto entraña riesgos de todo tipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Marc, quienes hemos vivido allí, hemos visto los efectos del capitalismo salvaje y a veces pensamos que los veremos en algún momento en España, ¿no? Y a mí me da miedo pensar en un futuro en el que la sanidad esté tan mal o sea tan cara, en donde tengamos que coger un avión a Marruecos para ir al dentista, igual que la gente va a ponerse pelo en Turquía, por ejemplo, porque es más barato, ¿no? Y esto es realmente lo que está pasando allí y lo que puede pasar si el capitalismo sigue avanzando en el sendero de la sanidad. Para hablar sobre el turismo médico en Tijuana y entender cómo la necesidad de estos servicios es un reflejo del lujo que es a veces la salud y en lo que se está convirtiendo la salud, está con nosotros Eduardo Andrade Uribe, que es periodista del semanario Z de Tijuana. Allí son 9 horas menos, así que le agradecemos mucho que esté levantado para charlar con nosotros. Buenas noches para ti, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, les agradezco mucho la consideración y aquí pues gustoso de platicar con ustedes. Hablamos del aumento del turismo médico de Estados Unidos hacia México, hacia Tijuana, está vinculado claramente al encarecimiento de la salud en Estados Unidos. Definitivamente, el turismo médico ha aumentado mucho, estamos hablando ya de un escenario que tiene prácticamente más de 30 años en Tijuana. Y bueno, esta rama empezó con tratamientos en materia de oftalmología y también con visitas al dentista de los principalmente de extranjeros norteamericanos. Y bueno, lo que sucede es que los servicios, por ejemplo, en el caso de los implantes dentales, son carísimos en Estados Unidos. Aquí en Tijuana, en México o particularmente en Tijuana, sí son caros, pero no se llega a comparar, no se compara lo que es el precio de una intervención, una cirugía dental, con el precio que tienen en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, el encarecimiento de estos servicios en Estados Unidos ha conducido a que en Tijuana se tenga, pues, mucho turismo médico. Hola, Eduardo, soy Marc. Para hacernos una idea, ¿cuál es la diferencia de precio entre Estados Unidos y México en un tratamiento dental, como mencionabas? ¿Podríamos tener una orden de dinero de la diferencia de precio? No tengo las cifras precisas, pero sí podemos hablar que son miles de dólares la diferencia. Allá en Estados Unidos hay cirugías o hay servicios que sobrepasan los $10,000. Por ejemplo, instalar algunas piezas dentales. Es elevado, es muy elevado el costo de estos servicios y sí, la diferencia es de miles de dólares. Y yo, platicando con gente que ha venido a Tijuana a atenderse en esta cuestión de lo que son los implantes dentales, sí mencionaban que allá estaba por arriba de los $10,000 estos servicios. Claro, la diferencia es enorme. Y hay riesgos, porque este caso de secuestro y asesinato que contaba Marc es un caso puntual, pero que ha puesto encima de la mesa esta polémica. ¿Hay riesgos a los que suelen enfrentarse los ciudadanos extranjeros que deciden atenderse en clínicas en México? Sí hay riesgos y son diferentes los riesgos. Aquí el caso es que también, por un lado, está la violencia, obviamente, aquí en Tijuana, pero también el riesgo radica en que hay muchos médicos que no están certificados. Esto obviamente pone en riesgo la salud del paciente en términos generales, ¿no? Ya sea en cirugía plástica, por ejemplo, pero ha habido aquí casos recurrentes de personas que han acudido a hacerse cirugía plástica y que han quedado desafortunadamente pues muertas en el quirófano. Incluso hubo el caso de un cirujano que practicó, valga la redundancia, una cirugía plástica, pero luego resultó que esta persona o pues practicante o quien se decía cirujano era en realidad un veterinario y pudo poner una clínica de cirugía y pues él realmente el título que tenía era de veterinario. Entonces, pues una de sus pacientes, era mujer, falleció en el quirófano y esta persona hasta el momento, bueno, lo que procedió en su momento fue que salió del país, pues obviamente habiendo incurrido en este delito. Y que un veterinario... Entonces, es un riesgo. Era veterinario. Y es un riesgo y hay riesgos también de doctores, por ejemplo, que sí son profesionales,
vienen a Tijuana a operar, no radican en Tijuana o en Baja California y tampoco tienen su cédula estatal para operar. Entonces vienen porque algún colega los manda a llamar para que lo asistan en alguna operación y luego se regresan a su entidad o estado de origen, pero ya después, en caso de que hayan incurrido en alguna irresponsabilidad, pues es muy difícil localizarlos también. Entonces ese vendría siendo otro de los riesgos a los que se pueden enfrentar los pacientes en el caso del turismo médico. ¿Quiénes son los estadounidenses que se tratan en México? ¿Se puede hablar de un perfil socioeconómico, de un tipo de norteamericano que cruza la frontera para hacerse una operación estética o ir al dentista? Bueno, aquí pudiéramos establecer acaso dos tipos de estadounidense. Por un lado están los estadounidenses que radican, que viven allá, que no tienen ningún vínculo sanguíneo con México, es decir, que no son mexicoamericanos. Y por otro lado están los mexicoamericanos que trabajan allá en Estados Unidos, pero que ya viven aquí en México y que tienen familiares aquí en México y que aún teniendo el seguro en Estados Unidos, el seguro médico, prefieren venirse a Tijuana a atenderse en cuestiones de salud porque incluso les sale más económico. Entonces están los norteamericanos, o sea, los norteamericanos y los mexicoamericanos. Hay mucho mexicoamericano también que viene a tratarse con el dentista aquí en Tijuana. Entonces son a grandes rasgos los dos grupos que vienen acá a atenderse. Yo decía antes que lo que está pasando y lo que cuentas, Eduardo, es en el fondo un reflejo del fracaso del estado del bienestar y de una buena red de salud pública en cada país, en este caso en Estados Unidos, pero en Europa nos estamos enfrentando también al colapso de ciertos sistemas sanitarios públicos. El caso más evidente es el de el Reino Unido, cuyas listas de espera son enormes y cuyos problemas para atender a los pacientes son largamente conocidos. Creo que el gobierno de Baja California, del que depende Tijuana, ya está pensando en poner una línea aérea directa Londres-Tijuana para fomentar ese turismo médico, que no sea solamente de estadounidenses. Quiero decir, el futuro está aquí, ¿no? Así es, como les dije al comienzo, ha crecido mucho el turismo médico aquí en Tijuana. Ya no solo es la cirugía, la cirugía dental o la oftalmología, ya estamos hablando de las principales áreas de la medicina que se tratan a nivel internacional, y estamos hablando de bariatría, de traumatología, de cirugía plástica, de urología y también de la medicina alternativa. Entonces ya está muy expandido y está muy en auge lo que es el turismo médico. Y no solo vienen hablando pues de personas de otros países, no nada más de Estados Unidos, también viene mucho canadiense, pero bueno, aquí en este caso el canadiense va hacia Mexicali, que es nuestra ciudad vecina y que es la capital de Baja California, pero son canadienses que se quedan en Estados Unidos, vienen pues de viaje, ¿no? Y por ejemplo, rentan hospedaje en Estados Unidos y al día siguiente se vienen aquí a los algodones en Mexicali, al tratamiento, ¿no? Del que tengan ellos necesidad, pero también viene mucho canadiense a Baja California, en términos hablando a nivel estatal. Oye, te agradezco mucho la conversación. Ya digo que son 9 horas menos allí en Tijuana, así que es un esfuerzo mantenerte despierto. Eduardo Andrade Uribe, que es periodista del semanario Z en México. Mil gracias, Eduardo, y suerte con todo en el futuro. Javier, mil gracias. Marc, muchas gracias, les agradezco mucho y gustoso de platicar con ustedes. Que tengan excelente domingo. Gracias, un abrazo. Es una paradoja y un reflejo, Mar, del mundo en el que vivimos, cuando antes solamente los ricos podían ir a tratarse a clínicas que eran todavía más caras que las de tu país. Ahora la desigualdad provoca que la gente tenga que coger aviones baratos para ir a lugares donde los procedimientos médicos son menos costosos que en el lugar en el que vives y con
cuyos impuestos pagas una sanidad, ¿verdad? Sí, así es. Y realmente, como decías antes, el problema de la sanidad la sanidad es un gran problema, uno de los grandes problemas de Estados Unidos, y que nunca se encuentra la solución, ¿no? Hubo una reforma hace unos años de Obama, pero bueno, el problema sigue ahí. Un abrazo, Marc, hasta el domingo que viene. Un abrazo, muchas gracias. Out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had 'em any day. They only let 'em go so wrong. Out of kindness, I suppose. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.